Soy de los pocos políticos en el país que deja un partido en el gobierno y renuncia a un decreto para ir a apoyar a un partido de oposición con un candidato que apenas tenía un 44% según las encuestas. Todavía nosotros no tenemos una cultura de usar el transporte colectivo. No se diga más por Top Latina. El programa está por todo lo alto, invitados de lujo. Y qué mejor, de verdad que en lo personal siento un gran honor de recibir en este momento aquí en la cabina a don Roberto Salcedo. Bienvenido, don Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué honor. Qué honor. El honor es nuestro. 100%. Un placer estar con ustedes. Sí. Además que yo le voy a decir algo, don Roberto. Sí. Usted, usted representa muchas cosas para este país. Sí. Y desde hace muchos años y en muchas áreas. Y en el área donde yo en lo personal no lo había visto y lo acabo de ver hace unos 4 días, en la caravana del Distrito Nacional que llevó a cabo el PRM en apoyo al candidato a la senaduría Guillermo Moreno. Yo iba en el vehículo justo delante de donde usted iba y me sorprendía cómo reaccionaba la gente cuando lo veía a usted y cuando veía que ya no le podemos decir Robertico, no. Porque ha crecido, a Roberto Ángel. Don Roberto Ángel. Y de verdad que el nivel de conocimiento que expresaba la gente, yo escuchaba a la gente cuando decía, mira, y le pedían fotos y cosa que no es tan usual en la parte política, salvo que, bueno, los compañeritos que uno mismo atrae, ¿verdad? Sí. Pero no el común de la gente. Mismo ya don Roberto estaba afuera aquí antes de entrar y le pidieron como 4 fotos. O sea, es una celebridad. Y no es que debe. Miren, esto pasa conmigo algo digamos que me hace sentir feliz, bien, ¿no? Y es que después de haber transitado una vida política por espacio de 20 y pico de años, casi 30, yo suelo viajar al interior a los fines de semana normalmente a jugar golf. Y me detengo en cualquier parador. Y cuando me detengo, tengo que hacer de modelo. Porque todo el que entra no solamente me saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, sino que también las clásicas fotos. Uh-huh. Entonces, eso para mí es importante porque haber ejercido por espacio de 14 años el servicio público, de haber gerenciado un territorio tan complejo, tan complicado como el Distrito Nacional, y haber dejado en la gente como el sabor de una persona que procuró hacerlo bien, que lo hizo con respeto, con dignidad, y ser valorado por eso, no solamente por mi carrera en la televisión, en los medios de comunicación, que ciertamente pues genera unos niveles también de simpatía en la gente, pero también una valoración por ese tránsito, ¿no? Por la política. Me llena de regocijo saber que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas correctamente, ¿no? Así es. Entonces yo pienso que cosa que no es común además, don Roberto, porque son muchos más aquellos políticos que después de servir públicamente, más bien no pueden ni salir a la calle. Sí, por supuesto. Todo va a depender de cómo usted se comporte, de cómo usted respete sus funciones, respete a la gente cuando está en esas funciones. Lo primero que hay que saber que es un tránsito que se hace. Que la vida y la población confía y apuesta a usted, le da una oportunidad para que usted pueda estar en una institución, pero es para que usted sirva, ¿no? Entonces hay mucha gente que suele confundirse. Yo creo que a mí me favoreció de manera significativa el hecho de yo haber permanecido tantos años en la televisión, que mi problema no era un problema de notoriedad, estando en la alcaldía. Mi problema era servir. Es decir, yo llegué con el compromiso de ser ya una figura pública, de reconocimiento público, y por lo tanto yo tenía que
hacer esfuerzos extraordinarios por quedar bien, por no defraudar a la gente, porque la gente siguiera valorando a esa persona que por tantos años había recibido en su casa, ¿no? Entonces, como que ese compromiso me hizo a mí esforzarme más. Y qué bueno. ¿Cuál fue ese gran reto que usted encontró en la alcaldía, en su primer y en el desarrollo de... Y al día de hoy, ¿qué sigue siendo ese punto focal en lo que debería fijarse para buscar soluciones a ese tema? Mire, maravilloso. Y le agradezco esa pregunta. Es lógico, ¿no? Mire, a veces, cuando uno va a una función pública, eso yo hice cuando llegué. Yo no quise mirar más que las cosas buenas que estaba recibiendo como legado de la administración pasada, ¿no? Luego cuando yo salí se comentó que yo había dejado una deuda, pero yo nunca dije que yo recibí una de 1.278 millones de pesos. Cuando el dinero valía. A 17 por 1. Wow. 14 años después, yo dejo una deuda de 1.400 millones. Pero dejo un pasivo de 6.000 millones de cuentas por cobrar, que bastaba con solicitar al Consejo de Regidores una autorización para usted. Esa deuda, digamos, era fundamentalmente de desecho, de basura. Usted con esa autorización ya usted podía anunciar que descontaba un 50% y le entraban 3.000 millones. Todavía había un superávit, claro. Exactamente. Así que en términos prácticos, usted nunca puede pretender que va a recibir una institución. Además, usted no está ahí como banco para guardar dinero. Usted está ahí para invertir el dinero en la gente. De eso se trata una función pública. Pero bueno, yo tenía que tomar algunas decisiones. Yo soy un hombre que nací en el Distrito Nacional. Sentía y padecía todo lo que se ha padecido en el Distrito Nacional en sus diferentes momentos. Yo recuerdo en el año 78, 79, cuando el ciclón David, la ciudad colapsó por espacio de 3 meses. Todo el sistema del cableado tendido eléctrico se fue abajo. ¿Pero por qué se fue abajo? Porque las arterias comerciales, fundamentalmente, tenían unos letreros que atravesaban la vía de un extremo a otro. Eran monstruos metálicos. Pero nosotros somos insulares. Tenemos además una temporada ciclónica todos los años. Es decir, que estamos expuestos a que eso pueda ocurrir cada año. Entonces, el gran desafío era desmontar todos esos letreros. ¿Cómo convencíamos nosotros al sector comercial y empresarial de la ciudad que tenía que desmontar esas inversiones que habían hecho, adosar esos letreros con unos estándares a su pared de forma y manera que si éramos impactados por un evento de la naturaleza no volviera a ocurrir lo que nosotros conocíamos que ocurría? Bueno, lo primero que hicimos fue notificar, dar un plazo, porque todo se inicia con la articulación, y debo decir la articulación de un proyecto estratégico de desarrollo. Nos pasamos por espacio de 1 año escuchando a todos los agentes y actores de la ciudad de Santo Domingo acerca de la ciudad que ellos querían. Y todas esas acciones que nosotros emprendimos estaban enmarcadas dentro de los ejes estratégicos del plan. Y uno de ellos era la defensoría del espacio público. Y esto tenía que ver con la defensoría visual de la ciudad de Santo Domingo. Le dimos un plazo de 1 mes, comenzamos con la avenida Duarte. Notificamos, le dimos un plazo de 1 mes para que ellos desmontaran los letreros y adosaran a la pared unos letreros más pequeños de acuerdo a la fachada de sus negocios. Nadie obtemperó. Bueno, vamos a darle un plazo de 15 días más. Se notificó 15 días más. Cuando iban los 10 días, yo un domingo me doy una vuelta por la avenida Duarte con el equipo. Vi todos los letreros, nadie nos ha hecho caso. ¡Qué bien!
Esto no de la cultura de que... Sí. Y además, el que venía era un comediante, un hombre de la televisión. Eso, por Dios. ¿Qué caso le vamos a hacer a él? Y a mí me gustan esos desafíos. Sí. Pero, obviamente, cumpliendo con los procedimientos. Ya habíamos cumplido con los procedimientos. Se habían notificado. Bueno, a los 10 días yo paso y todos los letreros estaban ahí. Comenzamos a preparar toda una logística. Recuerdo que habían como 5 grúas, camiones, equipo para cortar, de todo. Aquello fue, cerramos un tramo de la avenida Duarte en la mañana y llegamos a la Duarte. Y le dije, comiencen con ese letrero. Ese letrero era de una tienda que a mí me había patrocinado siempre. Wow. Mis programas de televisión. El mejor ejemplo. Tan sencillo como eso. Y comenzaron a salir los comerciantes. ¿Qué está pasando aquí? No, aquí no está pasando nada. No, ni siquiera. Salieron ellos. ¿Y qué van a hacer? No, vamos a retirar el letrero. Pero, ¿se le notificó? ¿Usted recibió una notificación? Sí. ¿Y entonces? Como ustedes nos temperaron, nosotros lo vamos a hacer. Punto. Cuando ellos se dieron cuenta de que esto iba en serio en el Distrito Nacional y que Defensoría había asumido su rol como tenía que asumirlo, ya el alcalde no tenía en modo alguno que ver con ese tema, porque todos los días se notificaban un grupo de comerciantes, se cumplía ese plazo, ya ellos empezaron a desmontar sus letreros. Ya ustedes no ven que a nadie se le ocurre en el Distrito Nacional colocar un letrero que exceda el espacio público. Ya todos adosan sus letreros. Se cambió la cultura. Pero ¿qué pasó con eso además? Que el ayuntamiento dejó de ganar dinero. Sí, porque pagaban un arbitrio. Porque se pagaba un arbitrio mayor que el que pagaban con un letrero que muchas veces hasta lo pintaban en una pared. Pero ese era un dinero que a la ciudad no le interesaba ganar. El peligro era mayor. El peligro y el riesgo era mayor de que la ciudad colapsara. Fíjense cuando se toma una administración en serio. Hoy en día, usted ve la fotografía de la Duarte de antes y ve la de ahora y es diametralmente opuesta. Pero eso ocurre en la Avenida Mella, esto ocurre en La Moca, en la 20, en la 27 de febrero, en la prolongación Bolívar. En todas las arterias comerciales, ustedes pueden apreciar que los letreros no exceden al espacio público. Puede haber una plaza que tenga como ellos preparan dentro de su, como una cartelera, pero eso está dentro de su propiedad. Sí. Y eso les es permitido. Ahora, un letrero que puede impactar el cableado de tendido eléctrico, eso no existe en el Distrito Nacional. Como tampoco, ahora veo territorios que están muy infectados por la propaganda política, pero aquí permanecimos por espacio de 14 años que nadie se atrevía a colocar un afiche en una campaña electoral, porque no se le permitía. No, pero ahora eso da vergüenza. 100%. No se le permitía. ¿Por qué? Porque nosotros creamos la Escuela de Aseo Urbano. Y a esos obreros, para entrar a trabajar a la ciudad, tenían que atravesar por esa escuela de aseo urbano. ¿Qué significaba eso? Que para ellos, un afiche colocado en un poste de luz, eso es basura. Eso hay que quitarlo de ahí. Una hierbita que creciera en un contén, eso había que quitarlo de ahí porque eso no es correcto. Eso no debe estar ahí, porque eso es para que el agua pase. Es decir, había un criterio muy definido. Y además, cuando ellos cumplían con en ese programa, ellos se certificaban. Imagínense lo que es un obrero, una persona humilde, que se ha graduado con su diploma en su casa, ya preparado. Es decir, el nivel de incentivo que eso significaba para ellos. Eran verdaderos dolientes los que salían al aseo de la ciudad cada día. Y el hito, don Roberto, de las funerarias
de los parques, de la recuperación de espacios públicos también. Pues. Bueno, Defensoría jugó un rol importante. Cuando nosotros llegamos, fíjense que nosotros tuvimos, en lo que iniciábamos el proceso de recuperación y readecuación del espacio público, nosotros tuvimos que tomar la George Washington, cerrarla los domingos, hacer malecón libre, claro. Quinto Centenario libre, Cristo Rey libre, todos esos cierres que se hacían era porque no teníamos los parques habilitados. Y en lo que nosotros iniciábamos ese proceso de la construcción del parque de Guivia, de la Plaza de Guivia, el Parque Eugenio María de Hostos, una vez se concluyen esos trabajos, fíjense que ya no hay que hacer, salvo en honradas excepciones como en Semana Santa, por ejemplo, que hacíamos una especie de resort para aquellas familias que no podían ir al interior. Y la gente no entendió nunca que lo de las piscinas era lo menos trascendente que teníamos ahí. Era la agenda de actividades que desarrollaban. Yo recuerdo a Juan José. Juan José se entregaba en cuerpo y alma, y Luis Taveras, a ese proyecto. Y lo importante es que las familias bajaban. Yo quiero que ustedes sepan que en 2 días y medio, cerca de 500,000 personas bajaban al malecón. Eso es una locura. 500. Y personas que no tenían quizás la capacidad de ir a un resort como... Así es. Y eso se contabilizaba porque se ponía una especie de cateo de entrada. O sea, todo se ponía de manera muy ordenada, de manera tal que nadie se le ocurriera entrar con una botella ahí. Claro. No podían entrar con un arma. No podían entrar con nada. Usted viene a divertirse. Usted no viene aquí a una guerra, ni viene a pelear. Entonces, ese concepto estaba muy claro. Ahora, imagínense ustedes, hagan la traducción. ¿Qué significarían 500,000 personas trasladándose al interior, la cantidad posiblemente de muertos y heridos que evitábamos nosotros? Con la historia que nos contaba de la Duarte, de todo este tema del riesgo que representaban todos estos anuncios y la manera en la que usted resolvió ese problema estando en la alcaldía del distrito, me vino a la mente, yo me estaba preguntando y estaba buscando la manera de interrumpirlo, pero no me atreví a hacerlo, para preguntarle o para comentarle, oye, pero usted podría resolver el problema del tránsito si lo pusieran en la DGCET. Si yo le preguntara, mira, respiró profundo. No. Un problema como el que existe en República Dominicana, ¿es solucionable? Mire, esto hay que verlo de diferentes vertientes. Le comentaba precisamente a Odette, fuera del set, que un informe de Habitat que leí hace un tiempo establecía ese informe, es un órgano de Naciones Unidas, que hacia el 2050 el 75-80% de la población del planeta deja las zonas rurales para venir a las zonas urbanas. Cuando hablamos del tema migratorio, nosotros lo primero que nos viene a la mente es Haití. Es parte, pero es una pequeña parte. El tema migratorio es mucho más profundo, mucho más complejo en su abordaje, porque es que obliga a cambiar la visión que tenemos de nuestros territorios. Usted ve cómo de repente la ciudad de Santo Domingo se ha venido levantando, verticalizando, pero ese fenómeno también comienza a apreciarse en Santo Domingo Este, en Santiago, es decir, en todos los centros urbanos importantes, cómo la gente que ha ido a vivir ahí obliga necesariamente a que la ciudad se levante. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué complejidades trae eso? Que donde había una casa de un nivel, que había posiblemente 1 o 2 vehículos, esa casa se demuele, se construye una torre de 20 apartamentos y cada apartamento tiene 2 vehículos. Sí, donde habían 2 hay 40. Sí. Y los amigos que van a visitar. Esa es otra.
Imagínense los amigos, que en 15 apartamentos esté en visita y un carro adicional. El tema, eso es un edificio. Repliquen eso en una manzana para que ustedes vean el tema. Nosotros hablamos de que hay una sobrepoblación de vehículos en nuestra ciudad. Pero resulta ser, y yo sé que esto es un componente ya de carácter económico y de dinámica económica, pero aquí se celebran 3, 4 ferias de automóviles. Y se le meten qué sé yo cuántos automóviles hay a la ciudad. Una ciudad que ya está atomizada, entonces recibe todos los años una cantidad y cuántos vehículos salen de la ciudad, salen de circulación. Entonces ha llegado un momento que la escala de la ciudad no permite el parque vehicular que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que irnos a una solución que es transporte colectivo. Pero resulta ser que todavía nosotros, por los sistemas tradicionales de transporte colectivo, no tenemos una cultura de usar el transporte colectivo. Peor aún, la cultura que tenemos es, y yo lo puedo dar como testimonio, porque ocurre conmigo. En mi casa, por ejemplo, pueden haber 4 vehículos, porque mi hija tiene un vehículo, porque mi hijo tiene un vehículo, porque doña Angélica tiene un vehículo, porque yo tengo un vehículo. Y a veces vamos a la misma oficina y cada quien se ve en su vehículo. Sí. Porque además tenemos diligencias diferentes, tenemos dinámicas diferentes y son 4 vehículos que se desplazan a un mismo lugar. Correcto. Posiblemente si tuviésemos un transporte colectivo lo suficientemente bueno, confortable, de calidad, cualquier persona de clase media, media alta dice, sí, yo me puedo ir. Claro que sí. Yo recuerdo estando yo en Santiago de Chile, que el embajador dominicano me invita a ir a almorzar. Y me dice, tomamos el tren. Y yo, ¿qué? Pero me asignaron un vehículo, me asignaron todo, él tiene vehículo también. Pero él me invita en tren. Y digo yo, ¿y un embajador en tren? Y dice, no, los embajadores nos transportamos en tren. Y cuando yo entro, bueno, es que para ellos su tren es su orgullo, lo cuidan, es un tren impecable. Entonces, usted subirse ahí, usted ve toda la gente trajeada, elegante para su oficina, las muchachas también con sus carteras de marca y todo muy bien. Sí. Entonces, porque ya hay una cultura del transporte colectivo. Aquí tenemos que hacer un híbrido. De hecho, hemos venido haciendo un híbrido en materia de transporte. Con los corredores, hay que implementar más. Digamos que, bueno, el metro de Santo Domingo ha sido un aporte sustancial al sistema de transporte, el teleférico y otras modalidades que tendrán de alguna manera que inventarse. Ahora, hay un tema que es para mí el que tiende a complejizar aún más la situación y es el nivel educacional que tenemos. Uh-huh. Yo compro un vehículo y óigame bien cuál es la cultura. A lo mejor un asiático compra un vehículo y lo primero que hace es leerse el manual para ver cómo opera el vehículo. Sí. Aquí yo compro un vehículo y lo primero que subo es un bate o un puñal o un revólver o un sí, porque es a una guerra que voy. Un lengua de mime. Es decir, óiganme la cultura, la diferencia. ¿Por qué? Porque hay un tema de carácter educativo. Es que yo quiero llegar primero que tú. Es que yo quiero pasarte por aquí. El motor se mete por acá. Es una selva. Es decir, somos personas que sin advertirlo siquiera hemos ido desarrollando una cultura violenta en el espacio público. Usted ve en un parque que hay un banco. La gente se sienta en el espaldar y pone los pies donde debe poner la sentadera. Entonces, ese nivel que nosotros tenemos que avanzar en la parte cultural, nosotros tenemos que atencionar la familia.
nosotros tenemos que atencionar el aula para nosotros construir ciudadanos comprometidos. Entonces, el tema del tránsito ha llegado a unos niveles tan anárquicos que yo voy con mi nieto, óiganme bien esto, mi nieto va conmigo y me dice, abuelo, espérate, tú te pasaste en rojo. Wow. Y el rojo es para uno pararse. Y yo, es que el señor del tránsito me dio paso. En rojo. Sí. Hay una contracultura ahí. Sí, le estamos inculcando a los muchachos, pero es la propia autoridad Así es. que le está diciendo, en rojo es para pasarse. Y posiblemente en verde es para detenerse. Óiganme bien, lo que está pasando. Total. Yo como adulto puedo entender que es para dinamizar el tránsito. Sí. Entiende uno. Pero estamos Y el dejando que el viene. tránsito al capricho de una persona que está parado ahí dando pase. Correcto. Si este carro me simpatiza, lo dejo pasar. Si a que no me simpatiza, yo lo paro. En la era de la inteligencia O sea, artificial estamos en esto. ¿Se da cuenta, Odette? Sí, eso no puede ser. Entonces, aquí hay que repensar muy bien el tema de la movilidad urbana, porque la verdad es que al ritmo que vamos, recuerdo que anteriormente, cuando yo me inicié en la alcaldía y yo me decían en casa, ¿te vas para Irak? cuando eso Irak estaba en su buena, en su guerra, te vas para Irak, porque era enfrentar problemas. Aquí nosotros cada vez que salimos a la calle es a Irak que vamos. Claro. A la guerra Don sin Roberto, armas. A propósito de esa experiencia en la alcaldía, ¿cómo usted valora la gestión que ha estado realizando Carolina Mejía? Mire, yo pienso que cada quien tiene su agenda, cada quien tiene su proyecto. Carolina ha estado apostando mucho a seguir avanzando en la recuperación y readecuación del espacio público. Hay una realidad, el parque que usted interviene hoy, al cabo de 2 o 3 años, tiene que volver, porque hay un tema de mantenimiento. Sí, claro. Yo pienso que Carolina en esto ha sido muy eficiente en darle mantenimiento, readecuar muchos espacios. Eso es importante para una ciudad, sobre todo por el tema de la gente. La gente necesita Calidad. que la ciudad tenga contenido. Fíjese cómo de repente nosotros comenzamos a recuperar y readecuar espacios. Nosotros le agregamos 14 nuevos parques a 92 kilómetros cuadrados. 14 nuevos parques a lo que ya existían. Eso es importante. Ahora, yo entendía que ya no era suficiente un columpio, que no era suficiente un sub y baja. Perfecto, eso como respuesta a los niños, formidable. Pero, ¿y los adultos? Necesitan respuesta. Ahí comenzamos nosotros a instalarles máquinas de ejercicio y una programación para que ellos pudieran hacer aeróbico en horas de la mañana. Zumba. Es decir, zumba. Es decir, que el espacio público comenzase a dar respuesta a las necesidades que tiene la gente hoy en día. Yo recuerdo que ya estábamos preparando unos pedales, habíamos pedido unos pedales para instalarlo en algunos bancos, no en todos, por supuesto, en algunos bancos, para que los envejecientes cuando se sentaran pudiesen leer sus periódicos, porque son elementos ya propios de los parques en cualquier parte del mundo. Entonces, fíjense cómo de repente ya los parques comienzan a tener un contenido adicional, que no es tan solo el columpio para los niños, sino que también los envejecientes, la familia, los jóvenes puedan encontrar respuesta. Ahora está para las mascotas. Para las mascotas también, áreas para Claro. ellos. Entonces yo pienso que todo eso es importante en un territorio. Ahora, hay que seguir avanzando en la parte educativa. A veces hablamos de la parte educativa y no tenemos una idea. ¿Y por qué usted no educó? Bueno, es que para eso tiene que haber un compromiso y tiene que haber un presupuesto que la alcaldía no lo tiene. Tan sencillo como eso. Por eso es que yo apelo a la familia, yo apelo al aula para que nos ayude. Porque ni siquiera los medios de comunicación, aunque quisieran y se involucran, pero
pero no pueden disponer de su programación entera porque hay espacios que son privados, que son contratados. Entonces, yo enviaba un spot y me colocaban una cuña a las 11 de la noche. Entonces, no voy a educar a un niño con eso. Claro. Entonces, ese es un tema complejo. Don Roberto, usted en el 2020, perdónenme, en el 2020 se vio cuando usted decidió, junto con Roberto Ángel, dar un apoyo al entonces candidato Luis Abinader, que terminó siendo presidente de la República y hoy día está lanzado a la reelección, según dicen las encuestas, con un alto nivel de favorabilidad, y también dicen todas las encuestas, por lo menos la mayoría de las encuestas, dicen que podría estar ganando el PRM, la gran mayoría, tanto en la senaduría como en la Cámara, y eso podría darle un poder muy, muy grande, no solamente al presidente Abinader, sino al Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo ve usted a lo que se enfrenta el presidente y su partido después del 19 de mayo? ¿A usted, con toda su experiencia, le da algún tipo de temor la concentración de poder? ¿Qué le puede garantizar a la población de que eso no será un problema a futuro? La falta de contrapeso. Primero tengo que responder con una pregunta. ¿Quién es que aquí en el programa hace Se repite la historia. Es que me orientaron allá afuera. No, maravillosa su pregunta. Mire, usted me ha hecho una pregunta muy importante para mí y le voy a decir por qué. ¿Por qué se da mi apoyo al presidente Luis Abinader y en qué contexto se da? Yo tenía una militancia en el Partido de la Liberación Dominicana de muchos años. Fui 3 veces alcalde. Hasta ahora la gestión más dilatada que se ha tenido en el territorio del Distrito Nacional. Pero llegó un momento que sucedieron una serie de eventos a lo interno del partido y yo no me sentía contento, yo no me sentía conforme. Contrario a lo que se ha querido decir, que porque yo había perdido unas elecciones yo me había ido. Eso no es cierto. Yo no me fui en el 16, yo me fui en el 20. Yo permanecí en el PLD. Entendí que lo que había pasado no era más que un tema de carácter político y ya está. Y yo me coloco por encima de todas esas cosas y yo seguí en el partido. Ahora llegó un momento en que entendía que ya yo no podía más estar ahí. Porque entendía que el partido había perdido su sentido de cuerpo y que ya las agendas individuales estaban incidiendo mucho en la toma de decisiones del partido, en vez de los organismos tomar decisiones en el partido. Entonces es cuando se me acerca Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, y me pide que me quiere ver. Yo se lo comunico al presidente Danilo Medina. Yo soy una persona extremadamente respetuosa. Le comunico al presidente Danilo Medina que Orlando Jorge Mera me ha pedido una cita. Y me dice, mira Roberto, los amigos hay que tenerlos en todos los partidos. Esa fue la respuesta del presidente Danilo Medina. Efectivamente me reúno con Orlando Jorge Mera. Ya yo no me sentía bien en el partido y soy honesto al decirlo. Bueno, esa reunión es para decirme que el candidato Luis Abinader tiene interés en reunirse conmigo, que si yo aceptaría una reunión. Y yo, bueno, ya reunirme con el candidato ya tiene otras implicaciones. Claro. Digo, yo no me puedo reunir con un candidato de la oposición sin que el partido lo sepa. Pero decirle al partido, me voy a reunir con un candidato de la oposición como que era un fuerte. Digo yo, bueno, quizás esta es una oportunidad. Yo no sé lo que voy a hablar con Luis, no tengo la más mínima idea, aunque pudiera tenerla, pero esta es una oportunidad para yo dejar el partido. Dejo el partido. Quiero significar que soy de los pocos políticos en el país que deja un partido en el gobierno y renuncia a un decreto para ir a apoyar a un partido de oposición
con un candidato que apenas tenía un 44% según las encuestas. En medio de una pandemia que el candidato oficialista está buscando gente con sus aviones y nosotros repartiendo cajitas con mascarilla y con alcohol. Oigan la diferencia. Algunos llaman eso oportunista. Ah, bueno, porque ganamos. ¿Y si no hubiésemos ganado? Claro. Qué bárbaro, es un partido en el gobierno. ¿Qué? Entonces, ¿no? Pero yo soy parte del gobierno. Yo no soy parte del gobierno. Ya han pasado 4 años. Porque en ningún momento, y yo le hablé claro al candidato en ese momento y le dije, yo estoy apoyando un proceso de alternabilidad de poder en la República Dominicana. Y le fui honesto. Hoy yo estoy apoyando la reelección de un presidente de la República, que son cosas diferentes. ¿No? Ciertamente que el presidente Luis Abinader goza de una amplia simpatía. Se quisieron confundir algunas declaraciones que dio Roberto Ángel en el sentido de que él decía que una de las encuestas había revelado que un 80% de la población entiende que hay solución de primera vuelta. Eso no significa en modo alguno que él esté diciendo que va a sacar un 80%. Son cosas muy diferentes. La pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar? ¿Quién cree usted que va a ganar? Eso no significa usted va a votar. Son cosas diferentes. Pero hasta ahora, las encuestas que han pasado por mis manos hablan de que el presidente Abinader podría ganar sobre un 60% las elecciones. Ahora, esa es la intención del voto. Ese no es el voto concreto. El voto concreto lo va a lograr la militancia del Partido Revolucionario Moderno, los partidos aliados, ¿no? Cuando traduzcan esas simpatías que tiene el presidente hoy en votos. Movilizar el voto el día de las elecciones. Ya quedó demostrado en las elecciones de febrero que la maquinaria del PRM está lo suficientemente sólida, fuerte, que logró una victoria tan abrumadora, por así decirlo. 80 y tanto %. Exactamente. Entonces, si esa maquinaria no se duerme en sus laureles, no dice, estamos ganados, y ese día y mi voto no hace falta. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer ahí, para traducir las simpatías que tiene el presidente, que obvio que la tiene, en votos. Si eso se cumple, vamos a tener entonces una ganancia de causa en el proceso venidero, que ya está en cuestión de días. Ahora, sobre la pregunta fundamentalmente de la concentración de poder. Mire, siempre una sociedad genera su equilibrio. El PLD en su momento concentró mucho poder. Tenía todos los poderes, 30 senadores, mayoría de alcaldía, control total del Congreso. Eso lo tenía el PLD. Ahora, para eso están los medios de comunicación, para eso está la prensa, para eso están los movimientos sociales, para eso está la gente, para hacer que ese poder que hoy coloca en manos del Partido Revolucionario Moderno sea bien usado. Cuando no se usa bien, ya usted sabe cuáles son las consecuencias. Tan sencillo como eso. Bueno, disfrútenlo estos 4 años porque los que vienen ya no lo van a tener. Tan sencillo como eso. O sea, yo pienso que por más compromiso que algunos de ustedes pudiesen a niveles de simpatía puedan tener con el Partido Revolucionario Moderno, si ustedes ven que las cosas no se están haciendo correctamente, yo creo que ustedes en su calidad de comunicadores son los primeros que van a decir, mire, espérense. ¿Por qué? Porque el país debe colocarse por encima de un partido político. Claro. Entonces, hasta ahora entiendo que bajo la dirección del presidente Luis Abinader se le daría un correcto uso a ese poder. Porque hasta donde lo he conocido, es una persona comedida, es una persona respetuosa, es una persona
muy trabajadora y muy orientado a quedar bien con la historia. Y yo creo que cuando usted tiene un compromiso con la historia, usted se cuida y cuida lo que tiene. Eso es lo que yo pienso. Don Roberto, lamentablemente se nos fue el tiempo. No me diga. Pero usted tiene que venir en cualquier momento de nuevo para Bueno, poder... pero es muy fácil. Coloquen otro micrófono. Rodamos este acá y ponémoslo aquí y aquí me tienen diario. Bueno, imagínense. Don Roberto, antes de irnos, ¿podremos contar con don Roberto en alguna institución, en alguna posición, en el próximo gobierno del presidente de la República? Mire, son prerrogativas que tiene el presidente de la República. No tengo así, no he estado trabajando, he estado aglutinando a muchos cuadros políticos. Lo vemos trabajando. Sí. Mucha gente del interior, del Gran Santo Domingo, toda la semana he tenido que habilitar. Yo antes recibía martes y jueves política, he tenido que habilitar en este tramo ya todos los días. Ahora voy a recibir comisiones políticas a los candidatos. En fin, esa dinámica no se detiene nunca. Pero al final es una prerrogativa del presidente. Fíjense, yo he estado estos 4 años, he estado haciendo cine, maravilloso, hacer cine. Por cierto, me gusta, me siento cómodo. Y obviamente que estoy preparado para cualquier desafío que la vida me presente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo está haciendo el muchacho? Robertico, Ajá. muy entregado, es un trabajador incansable. Me siento muy orgulloso de él. Ay, qué lindo. Don Roberto, muchísimas gracias de A nuevo. ustedes Un por la honor para generosidad nosotros. y por el trato tan elegante como siempre. Y muchos saludos a su familia. Cómo no, se los daré con gusto. Amigos, don Roberto Salcedo, No se diga más. No se diga más por Top Latina.